Me presento, mi nombre es Nazaret Giredicea Mora, soy estudiante de la carrera de Pedagogía de Idiomas Nacionales y Extranjeros y estoy cursando el 8º semestre de mi carrera. Y esta es mi presentación. Buenos días, estimado docente y compañeros. En esta ocasión voy a presentar un análisis de los artículos 173, 174, 175 y 176 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, más conocida como LOEI. Antes de hablar de cada artículo, me gustaría hacer una breve introducción para entender por qué estas normas son tan importantes. La educación no es uno de los derechos fundamentales de todas las personas. No solo permite adquirir conocimientos, sino también desarrollar habilidades, valores y oportunidades para mejorar la calidad de vida. Por esta razón, el Estado ecuatoriano tiene la obligación de garantizar que todos los niños, adolescentes y jóvenes puedan acceder al sistema educativo sin ningún tipo de discriminación. El Reglamento General de la LOEI explica cómo deben aplicarse las disposiciones de la ley en situaciones concretas. Los artículos que analizaremos hoy tienen un objetivo en común, que es garantizar que ningún estudiante quede fuera del sistema educativo por falta de documentos, por haber estudiado en otro país o por no contar con certificados académicos. Como futuros docentes de la carrera de Pedagogía de Idiomas Nacionales y Extranjeros, conocer estas normas es muy importante, porque en nuestra vida profesional podremos trabajar con estudiantes de diferentes contextos sociales, culturales o incluso de otros países. En el artículo 173 habla sobre el acceso del servicio educativo fiscal. Establece cómo debe realizarse el acceso de los estudiantes al sistema educativo. En primer lugar, señala que la Autoridad Educativa Nacional es la que corresponde de organizar el proceso de matrícula y los cronogramas para el ingreso de los estudiantes durante el año lectivo. Esto significa que el Ministerio de Educación planifica que todos los procesos para las matrículas sean ordenadas y todos los estudiantes tengan la misma oportunidad para ingresar al sistema educativo. Uno de los aspectos más importantes de este artículo es que garantiza el acceso a la educación, incluso para estudiantes que no poseen documentos de identidad o certificados académicos. Para estos casos, el reglamento establece mecanismos como la asignación de un código único y, cuando sea necesario, un examen de ubicación. Ahora, ¿por qué creen que esta disposición es tan importante? Porque actualmente existen muchas familias que migran de un país a otro o que por diferentes circunstancias pierden sus documentos, y si el sistema educativo exigiera que todos los requisitos antes de permitir el ingreso, muchos estudiantes pasarían meses sin estudiar. Con esta norma, el Estado prioriza que el derecho de la educación antes de que los trámites administrativos. Otro aspecto importante es que el artículo prohíbe que en las instituciones fiscales, fiscomisionales y municipales realicen exámenes de ingreso para aceptar a los estudiantes. Esta disposición busca garantizar la igualdad de oportunidades. La educación pública no debe seleccionar únicamente a quienes tienen mejores conocimientos, sino ofrecer oportunidades para que todos puedan aprender y desarrollarse. En mi opinión, este artículo demuestra que el sistema educativo ecuatoriano busca que cada vez sea más inclusivo, eliminando barreras que anteriormente impidan que muchos estudiantes continuaran con sus estudios. En el artículo 174 habla sobre el Código Único de Identificación. Este artículo establece que la Autoridad Educativa Nacional asignará un código único de identificación a los estudiantes que no cuenten con documentos de identidad nacional o extranjero. Podemos entender que este código como una identificación temporal que permite registrar oficialmente al estudiante dentro del Sistema Nacional de Educación aquí en el Ecuador. Gracias a este mecanismo, el estudiante puede matricularse y continuar con sus estudios mientras regulariza su documentación. Por ejemplo, imaginemos el caso de un niño que llega desde otro país y todavía no tiene documentos ecuatorianos. Sin este código, probablemente tendría que esperar mucho tiempo para que ingresara a las clases. Con esta medida, esto puede comenzar inmediatamente su proceso educativo. Además, este código permite que el Ministerio de Educación registre toda la información académica del estudiante, como el grado que cursa, sus calificaciones y su trayectoria escolar. Esto demuestra que la educación debe ser un derecho garantizado por todas las personas, independientemente de su situación de identificación o documental. Como muchos docentes
Debemos recordar que detrás de cada estudiante existe una historia diferente. Algunos pueden haber enfrentado dificultades económicas, procesos migratorios o problemas familiares. Nuestro papel no es juzgar esas circunstancias, sino contribuir y que todos tengan la misma oportunidad de aprender. Hasta este punto, podemos observar que tanto el artículo 173 como el artículo 174 tiene un mismo propósito, que es asegurarse que ningún estudiante quede excluido del sistema educativo por razones administrativas. En el artículo 175 habla sobre el reconocimiento de estudios realizados en el exterior. Este artículo es muy importante porque responde a una realidad que vivimos actualmente. Muchas familias migran de un país a otro por motivos económicos, laborales y personales. Cuando esto ocurre, los hijos deben continuar con sus estudios en el país del destino. Entonces surge esta pregunta: ¿qué pasa con los estudios que realizaron en otro país? En el artículo 175 establece que estos estudios pueden ser reconocidos en el Ecuador. Para ello, la documentación académica debe de ser verificada mediante sistemas digitales oficiales o, si esto no es posible, mediante documentos legalizados o apostillados. En otras palabras, el objetivo es comprobar que los certificados sean auténticos y que los estudios realmente sí fueron realizados. Una vez verificada esta información, la autoridad educativa determina el grado o curso que le corresponde al estudiante de acuerdo con las equivalencias entre el sistema educativo ecuatoriano y el sistema educativo de su país de origen. En las instituciones particulares y fiscomisionales, este proceso se realiza seguido a la normativa establecida por el Ministerio de Educación. Ese artículo protege la continuidad educativa. Por ejemplo, si un estudiante cursó varios años de escuela en otro país y llega al Ecuador, no tendría ningún tipo de sentido obligarlo a comenzar nuevamente desde los primeros grados. Lo correcto es reconocer el esfuerzo que realizó y permitirle continuar con su formación. Desde mi punto de vista, este artículo demuestra que la educación no tiene fronteras. Lo importante no es el país donde la persona estudió, sino garantizar que pueda seguir aprendiendo y desarrollándose. Como futuros docentes, debemos estar preparados para recibir estudiantes provenientes de contextos culturales y educativos de todo. Nuestro trabajo será facilitar su integración y hacer que se sientan parte de la comunidad educativa. En el artículo 176 habla sobre el examen de ubicación. Este examen está dirigido principalmente a estudiantes que no poseen documentos académicos anteriores o que por diferentes circunstancias puedan demostrar el grado que cursaban anteriormente. Es importante aclarar que esto no es un examen de ingreso, sino que su finalidad no es aceptar o rechazar al estudiante, sino conocer el nivel de aprendizaje para ubicarlo en el curso más adecuado. Es decir, el examen busca responder a una pregunta muy sencilla: ¿qué conocimientos tiene actualmente el estudiante? Nada más. Con esta información, la autoridad educativa puede decidir cuál es el grado que mejor corresponde a sus capacidades. El artículo también establece que los resultados del examen servirá para registrar oficialmente el nivel educativo del estudiante y orientar el trabajo de los docentes del Departamento de Consejería Estudiantil, también conocido como el DECE, y de las demás instancias de apoyo educativo. Esto significa que el examen no solamente sirve para ubicar al estudiante, también permite identificar si necesita apoyo adicional para adaptarse a las instituciones o fortalecer algunos aprendizajes. Como futuros docentes debemos comprender que cada estudiante aprende de manera diferente y tiene una historia distinta. Por eso, evaluar también significa conocer a nuestros estudiantes para ofrecerles una educación más justa e inclusiva. Para finalizar, podemos decir que los artículos 173, 174, 175 y 176 están relacionados entre sí, porque todos buscan garantizar el derecho a la educación. En el artículo 173 asegura que todos los estudiantes puedan acceder al sistema educativo. En el artículo 174 crea un código único de identificación para quienes no poseen documentos, mientras que en el artículo 175 permite reconocer a los
los estudios realizados en otros países para que los estudiantes continúen con su formación. En el artículo 176 establece el examen de ubicación como una herramienta para determinar el nivel educativo de quienes no cuentan con certificados académicos. Ahora, más allá de hablar sobre matrículas, documentos o evaluaciones, estos artículos transmiten un mensaje muy importante, y es que ningún estudiante debe quedar excluido de la educación por situaciones personales o administrativas, de ninguna manera. Como estudiante de la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros de la Universidad Técnica del Norte, debemos reconocer que estas normas, porque en nuestra futura labor docente podremos encontrarnos con estudiantes migrantes o tal vez en situación de vulnerabilidad o no sé, tal vez en trayectorias educativas diferentes a las nuestras, de nuestro país. Y nuestro compromiso siempre tiene que ser brindarles la misma oportunidad de aprendizaje y contribuir a una educación inclusiva y siempre garantizando la calidad de educación en nuestras aulas de clase. Ahora, quisiera terminar con una reflexión, y es que la verdadera inclusión educativa no solamente consiste únicamente en abrir las puertas de una institución educativa o de algún instituto, sino de garantizar que cada estudiante pueda ingresar correctamente y sin ningún tipo de trabas, pueda permanecer y pueda formarse como un futuro de nuestro país y aprender y a desarrollarse plenamente, así como nuestros estudiantes que son ecuatorianos o han tenido una trayectoria académica, por decir normal. Y no tenemos que hacer caso a su país de origen. Tal vez puede ser colombiano, venezolano, peruano, tal vez puede ser de Europa o de cualquier parte del mundo. No tenemos que juzgar su origen o su historia. No sabemos si viene de la zona rural o simplemente por irresponsabilidad de sus padres no hayan podido seguir sus estudios con normalidad, o tal vez con alguna dificultad que hayan enfrentado en sus vidas. Puede ser económica, puede ser de seguridad, o puede ser de que siempre el chico o la chica, en este caso, esté de institución educativa en institución educativa o en cualquier, o cambiando de provincias. Esto no nos importa. Lo que nos más importa es garantizar la educación a todos los estudiantes o a todas las personas que quieran ingresar al sistema educativo y quieran formarse académicamente. Bueno, esto es todo. Le doy muchísimas gracias por su atención y también por su tiempo.